por los que están aquí, licenciada, si quiere podemos empezar. Entonces, de todos modos, esta charla va a ser grabada y va a ser transmitida por Facebook ahora. Entonces, le dejamos ahí el tiempo a la licenciada Luisa Fernanda. Ella es licenciada en Sociología y educadora especial. Gracias por su tiempo y pues el tiempo es suyo. Gracias, José. Gracias a todos los chicos que se conectaron. Como bien lo dijo José, soy socióloga, me gradué en el 2017 y a partir de ahí fui buscando mi norte porque el campo de la sociología en Guatemala está bien trillado. Entonces, la mayoría del quehacer sociológico se está enfocando a trabajar con personas en estas áreas rurales, en tratar problemas de pobreza y desnutrición. Pero mi enfoque es otro. Entonces, ahorita estoy trabajando desde la educación. Estoy laborando en el Margarita Tejada, en la fundación que se dedica a brindar una calidad de vida escolar, cognitiva y entre otros a niños con síndrome de Down. Entonces, actualmente, pues soy socióloga y me dedico desde el fenómeno de la educación a mi quehacer. Y en esta oportunidad les voy a hablar de la inclusión escolar. Pues la sociología, vamos a enfocarlo así. Vamos a enfocar una inclusión escolar desde la sociología, pero antes necesito preguntarles, chicos, si alguien sabe qué es la sociología o qué ha escuchado de la sociología. Pues por lo que yo sé de sociología es el comportamiento de un grupo de personas, no individual, sino grupal. Buenas tardes. ¿Alguien más? Sí, como lo dijo Kelly, ¿verdad? Es el estudio de un grupo de personas y en esta ocasión la sociología va más allá, es decir, estudiamos los fenómenos sociales que involucran el comportamiento humano. Podemos estudiar la situación del COVID en estos momentos, especialmente cómo los grupos sociales del área urbana han experimentado este cambio de ruptura a su rutina y cómo se ha visto afectado en las clases bajas o medias bajas el que no tengan trabajo. Entonces, desde la sociología podemos investigar, por ejemplo, en esta situación de pandemia, las condiciones de la mayoría de las familias y relacionar su nivel de clase social y la repercusión que está teniendo la pandemia en su día a día. Entonces, la sociología es muy grande. Hay sociología política, de educación, de género. También abordan temas del momento, es decir, ya sea como esta pandemia, pero también temas políticos. Entonces, en esa amplitud de la socio, les voy a hablar hoy sobre la inclusión educativa. Entonces, pues es bien participativa, ¿verdad? Esta presentación es cortita, pero sustanciosa. El objetivo de la presentación es el siguiente. Que ustedes sepan que la sociología, además de estudiar fenómenos sociales, también está investigando lo que está pasando en la educación especial. Entonces, la educación especial se va a definir como toda capacidad escolar que le brinda oportunidades a personas con necesidades especiales. Entonces, existen en el sistema educativo guatemalteco ya una adecuación curricular que está aceptando a niños con problemas de aprendizaje y con necesidades especiales. Y acá una observación, chicos. La diferencia entre necesidades especiales y problemas de aprendizaje es que los chicos con necesidades especiales van a tener síndromes, trastornos y otros diagnósticos que tengan que ver con el ADN. Y los problemas de aprendizaje van a ser personas regulares
pero con dificultades académicas. Entonces vemos a niños con problemas de atención o con déficit de atención o con discalculia, que es un problema asociado a la matemática. Bueno, pero ¿cómo lo resolvemos con la sociología? Entonces la sociología, al ser una ciencia social, va a estudiar la educación desde una manera política y global. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla. Solo déjenme ver que esto es un poco nuevo para mí. Vamos a compartir pantalla. ¿No se me ha hecho una mano aquí? No, no sé. Abajo dice share screen en inglés. Compartir pantalla, ya. Ya. Bueno, vamos a encontrar la presentación. Listo. Cuéntenme, ¿ya les aparece? Sí, sí, ya aparece. Sí, ya nos aparece. Muy bien. Entonces, en base a la previa definición de inclusión educativa, participen, chicos, ¿qué piensan? ¿Alguna idea sobre qué les hace eco en una inclusión educativa? ¿De qué se tratará? Bueno, entonces, la inclusión educativa vamos a abordar el día de hoy y como dijo José, soy una socióloga guatemalteca, estoy aliada a una visión de equidad porque sé que en este mundo hombres y mujeres sumamos y no restamos, entonces soy parte de un desarrollo también de esta inclusión educativa en donde sé que las personas con necesidades especiales pueden seguir estudiando y logrando lo que quieran porque son personas con deseos y retos. Entonces, la visión de esta inclusión educativa que nos vamos a referir el día de hoy como la capacidad que tiene la educación al recibir a personas con síndrome de Down, con otras características más comunes como los chicos de autismo que se ha hablado mucho. Entonces, va a integrarlas a un modelo educacional, pero en base a un modelo social. Entonces, ¿qué queremos en este modelo social? Vamos a brindarles una calidad de vida, pero ¿en base a qué? Vamos a ver. El modelo social es aquel que va a concebir a la persona no por su discapacidad, sino por el simple hecho de ser persona. Entonces, yo tengo autismo, pero antes de tener autismo, me llamo Raquel, tengo 8 años y me gusta pintar. Es decir, el modelo social de la discapacidad, que es el que se está utilizando actualmente, va a proporcionar a los niños que sean ellos personas antes del diagnóstico. Entonces, nos va a permitir ver que esta persona merece respeto, va a poder llegar lejos porque va a haber una sociedad que les brinda todo lo necesario, pero a su vez va a tener la responsabilidad de saber que no hay barreras y que las barreras que enfrente, aunque dije que no las haya, van a existir, porque hay personas actualmente que están obstaculizando este crecer de personas con necesidades especiales por los estereotipos, ¿verdad? Y estigmas sociales que se han construido en base a la discapacidad. El modelo social es responsabilidad de todos, porque no tenemos que ponerles barreras a estas discapacidades. Es accesible a todos. No importa si yo tengo síndrome de silla de ruedas. Yo puedo asistir a mi lugar de trabajo si me proporcionan los recursos. Entonces, el modelo social, ¿qué va a hacer? Formar al ser antes que el tener. A lo que voy es esto. Voy a tener un trabajo porque es mi sueño,
tengo síndrome de Down, tengo 20 años, pero quiero trabajar. Entonces, primero la primera la importancia aquí va a ser la persona, ¿verdad? Va a ser Raquel, que ya cumplió 20 años y necesita un trabajo porque tiene que mantener a su familia. Entonces, el modelo social le va a permitir abrirse campo al lugar de trabajo que ella escoja y la van a tener que recibir porque si no, ella puede denunciar por discriminación. Y hay casos en Guatemala que ya hay leyes y otras evidencias legales que se han permitido que se lleve a un juicio o a un procedimiento legal, ¿verdad? Cuando atentan contra los derechos laborales de cualquier persona, especialmente si tienen síndrome de Down en este aspecto. Entonces, el modelo social de la discapacidad va a tener este enfoque. Voy a ser primero persona antes de tener autismo, síndrome de Down o cualquier discapacidad. Es importante que como colectivo social, como AGEDE, chicos, como ustedes, que son el cambio del día a día, tengan siempre en su visión de tratar a cualquier persona como persona antes de su discapacidad. Tengo una responsabilidad y un diagnóstico. Es decir, voy a ser persona y por lo tanto me va a gustar comer chocolate, ir al cine, salir con mis compañeros, pero al mismo tiempo tengo características distintas porque tengo síndrome de Down o tengo enfermedades poco comunes como el síndrome de Rett, entre otros. Ese es un modelo social de atención, entonces. Primero me fijo en la persona y después en el diagnóstico. Ahora, vamos a ver si está así. El cambio es ahora, no es mañana, no es después de ver la conferencia, es en este momento, porque ustedes se deben de sumar a una sociedad cambiante y lo que está pasando con esta pandemia, hablando desde un modelo social y yo que atiendo a personas y educo a niños con síndrome de Down, ahorita ellos necesitan también mucha sensibilidad porque ellos son niños muy rutinarios. Entonces, ellos están atravesando ahorita por un choque de su rutina y de demás. El cambio es ahora y el modelo social interviene para que ustedes se sensibilicen. Es decir, yo no voy a decir, ay, pobrecito, porque no puede caminar. No, el sensibilizarse no es el pobrecito, el sensibilizarse es decir, él en silla de ruedas puede llegar a ser un médico aunque esté en silla de ruedas. Entonces, el modelo de atención social es este. Proyectar empatía hacia el otro. Vamos a poner en los zapatos. Y si quieres, baja un poquito más. Perdón, no te escuché. ¿Qué dijiste? Creo que alguien entró y no tenía apagado su micrófono, pero no era ninguna pregunta concreta. Ah, bueno. Pero me pueden interrumpir, yo estoy abierta a escucharlos con gusto. Entonces, como decíamos, ¿verdad? El modelo social permite sensibilizarnos, pero no es el utilizar el ay pobrecito, es decir, yo me pongo en su lugar y desde su lugar la sociedad le tiene que brindar oportunidades por el simple hecho de ser persona. Voy a proyectar empatía hacia el otro, voy a saber que esta sociedad tiene barreras porque no maneja una inclusión total de inclusión, pero yo soy el cambio. ¿Y cómo hago el cambio? Pues en mi cotidianidad, en mi día a día, especialmente empezar en casa. Y no son diferentes, son humanos. Entonces, el modelo social interviene en la cotidianidad de cualquier persona, en este contexto social que le va a brindar oportunidades para abrirse campo. Algunos de ustedes a lo mejor ha escuchado hablar de Alejandro Tenenbaum. Es este personaje que utiliza, bueno, está en silla de ruedas, pero él hizo un libro de Take It Easy para adelante. ¿Alguien que quiera hablar sobre él o haya escuchado algo?
Bueno, entonces, Tenenbaum, por ejemplo, utiliza este modelo social para brindarse oportunidades y especialmente el campo que le permite la sociedad guatemalteca desde un modelo social. Ahora, ¿qué pasa desde la sociología, chicos? La sociología en sí es una ciencia social, por ende va a estudiar cualquier tema involucrado hacia el hombre y hacia la mujer. Como vemos en el siguiente diagrama, vamos a explicar el primer punto. La discapacidad es inherente a la sociedad. Es decir, yo como conjunto social voy a manejar la discapacidad bajo un paradigma. En este aspecto es un tejido social. Es decir, el tejido social es poner a Rebeca, que es mujer, tiene una clase media baja, es decir, que sus ingresos es un salario mínimo, es vivir en una casa alquilada, pero le diagnosticaron al nacer que tiene un síndrome Down. Al ser mujer en la casa, ayuda a su mamá todo el tiempo y por estos roles de género le han permitido estudiar, pues nada, que llegó hasta sexto de primaria, pero sí sabe leer y escribir. Entonces, el tejido social, visto desde la sociología, va a partir de cómo yo me posiciono ante los demás en la sociedad. Entonces, tiene que ver la clase de género, el estatus y la clase social. Ahora, esto es un constructo socialmente. Es decir, que yo la idea que tenía desde la sociología, como participaron que era la sociología, se construyó previo a este momento. ¿Cómo? Pues oyendo en libros, escuchando, leyendo, etc. Entonces va a ser un constructo social que previo a lo que yo sabía, lo supe por alguien más. Entonces, la socio y la discapacidad, al construirse socialmente, vemos que Guatemala es una sociedad que excluye, que no ha permitido que a través de políticas públicas y de más desarrollos, ya sea de políticas o leyes, se acceda a una sociedad que incluya. Es desprotegida porque vemos que siempre va a haber una desigualdad entre el hombre y la mujer, y en temas de discapacidad, obviamente es evidente, ¿verdad? Yo veo en la calle a personas ciegas que están vulnerables, en baquetas que se puedan caer o rotas, o sufren de una exclusión inmensa porque no hay billetes que estén ya digitalizados, por ejemplo, con el sistema braille. Entonces, el acceso a una sociedad guatemalteca es todavía inclusiva, ¿verdad? Es aquello que va a ser inclusiva solo para personas regulares, pero no vamos a tomar en cuenta a las personas con discapacidad y discriminatoria. En esta diversidad y diferencia que yo les planteo, que es el último cuadrito de la diapositiva, dice, el problema no es la diversidad en sí, sino las diferencias que se han convertido en desigualdades. Es que no hay problema en la diversidad, chicos, que hay personas de distintos colores y tamaños y formas con distintas condiciones, pero ese no es el problema. No es que exista esa paleta de seres humanos diversos, no. El problema se ha convertido en que hacemos de estas diferencias lo desigual. Entonces decimos que las clases altas que pueden optar a lo que quieran, van a ser ellas las que accedan a obtener todo, mientras las clases menos desfavorecidas van a ser las que tengan menos. Y en esta pandemia lo vemos día a día, chicos. Hay personas que por el toque de queda se quedan en sus casas, pero se ganan el pan día a día. Entonces, esta diversidad económica al final es desigualdad económica, ¿verdad? Entonces, en este diagrama, mi intención es que ustedes sepan que la sociología va a entender la discapacidad desde un tejido social
en base a clase social, estatus y género, que se construye socialmente, porque yo tengo ideas previas a lo que me han dicho en casa y en otros lugares. También vamos a partir de una diversidad, pero que esta diversidad de discapacidades, ya sea visuales, auditivas o por cualquier síndrome, no me hagan menos, que me incluyan en esta sociedad. Ahorita voy con la siguiente. Bueno, en el día a día, desde el fenómeno de la educación, las actividades educativas cumplen un modelo social, especialmente en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Les proporcionamos a los chicos con distintas discapacidades adecuaciones curriculares. Si alguno de ustedes es maestro o ha trabajado en temas de educación, las adecuaciones curriculares las vamos a hacer sin modificar la competencia. Es decir, yo planifico un tema, por ejemplo, sumas y restas. Entonces, utilizo las competencias que me da el CNB y no las cambio, pero modifico los indicadores de logro. Entonces, los adecuo a las necesidades del estudiante. Yo tengo a Manolo que tiene síndrome de Down y una característica del síndrome es que tengan problemas visuales. Entonces, al explicarle la suma y la resta, yo adecuo el contenido a números más grandes. Ahora, el acceso al currículo. Esto quiere decir que si yo tengo en el aula a una chica que utiliza silla de ruedas, yo en el establecimiento tengo que exigir que tengan un espacio amplio con rampa, ¿verdad? Que el acceso a la educación, especialmente al contenido curricular, del contenido que le dé el maestro sea posible. Ahora, la inclusión laboral. La inclusión laboral la vemos y ustedes, yo los animo a que estén observando todo el tiempo porque han visto por casualidad en McDonald's a chicos con síndrome de Down ya trabajando, o en el Ministerio de Trabajo, o en otras entidades que sí han proporcionado esta inclusión laboral. Esta es una realidad día a día que desde el 2000, no lo sé, 2011 y mucho, ya se ha venido trabajando. Entonces vemos a chicos con síndrome de Down que han tenido la intención y han logrado llegar a incluirse en un mundo laboral. ¿Qué les permite incluirse en un mundo laboral? Un reconocimiento social. Es decir, que me voy a sentir útil en la sociedad, voy a poder trabajar y aunque sea con síndrome de Down, voy a poder hacer lo que más me gusta. Por ejemplo, que es freír papas, en el caso de McDonald's. Estas personas con discapacidades y cualquier anomalía tienen un alcance de metas, tienen sueños. Yo trabajo con adolescentes, chicos, que tienen alrededor de 11 a 13 años y preguntarles qué quieren hacer el día de la mañana, cuál es su sueño. A uno lo dejan frío, ¿verdad? Es decir, lo asombran con el alcance de metas que han tenido. Por ejemplo, uno de ellos me dice, bueno, yo me quiero aprender el nombre de todos los colores primarios, o quiero saber cuáles son las figuras geométricas. Entonces, son metas a medida de sus posibilidades. Y sobre todo, en este modelo social que hemos hablado y en las actividades educativas que hacemos en el día a día, los llevamos en pequeños pasitos a una inclusión social, porque estamos permitiéndole que abran áreas de su día a día que les permitan el alcance de estas metas. Entonces, vamos a ir ya cerrando y después del cierre necesito sus comentarios y su participación, chicos. A ver, otra frase de Martin Navratilova. La discapacidad es una cuestión de percepción. Si puedes hacer una sola cosa bien, eres necesitado por alguien. Los dejo con esta frase y previamente
pues en síntesis, que la vamos a ir construyendo todos en este momento de la conferencia, quiero decirles que lo que se tienen que llevar son estas palabras, que la discapacidad es una cuestión de percepción. Es decir, yo no me voy a sentir discapacitado con las habilidades o no habilidades que tengo, porque sé que puedo hacer las cosas bien. Y al hacer las cosas bien, me van a necesitar las demás personas. Y es el caso de la fundación en donde trabajo, es el caso de Isabela Springburg, si ustedes la han escuchado. Ella tiene síndrome de Down y es diseñadora de modas guatemalteca. Si quieren más adelante les publico el nombre para que la busquen. Y ella es un ejemplo claro que el síndrome de Down no fue un obstáculo para alcanzar el ser, pues en este caso, partícipe de la moda. Y en conclusión, la sociología entonces va a ser esta ciencia social que estudie fenómenos sociales y en este caso les hablé desde el fenómeno de la educación, especialmente de una inclusión a personas con necesidades especiales. Entonces, ahorita ya estamos en la etapa de cierre, ¿verdad? Para sus preguntas y dudas. Entonces, adelante. Licenciada, estoy viendo una pregunta aquí en el chat y dice, ¿cómo puedo ayudar a mi vecina que ya es graduada de la universidad y tiene discapacidad en su pierna y no tiene trabajo? Ya. Bueno, ayudarle. Ayudarle es un reto gigante, pero lo importante es que ella ya empatizó hacia su vecina, la ve como vecina y no como un bicho raro por esa discapacidad. Entonces ayuda. Hay un Consejo Nacional de Personas con Discapacidad que se llama CONADI. Lo voy a escribir en el chat, chicos. Pueden ayudarle. También hay un área del Ministerio de Trabajo. Eso es importante, chicos. Hay un área del Ministerio de Trabajo que brinda ayuda primordial a personas con necesidades especiales. Entonces, yo les recomiendo que consulte. No voy a responder en el chat. Voy a poner duda 1, que consulte el CONADI. Después hay un área del Ministerio de Trabajo, especialmente para personas con necesidad, que brinda, que le manden currículum y ya hay un perfil del puesto de trabajo. Y especialmente motivarle y que no, en esta pandemia, ¿verdad? Que sea útil, es decir, si ella teje, si ella pinta, si le gusta cocinar, puede vender comida desde su casa, es decir, que se las ingenie en base a la creatividad, pero que no se limite por la discapacidad que tenga, que no sienta que el mundo se le acaba porque quejarse no nos ayuda en nada, chicos, hay que ser creativos en esta situación. ¿Hay más cosas? Yo tengo una pregunta. Usted hablaba sobre, incluso, pues en la escuela, si yo inscribo, por ejemplo, a mi hija que tiene una discapacidad física o cualquier tipo de discapacidad, supuestamente el colegio debería de tener las herramientas para aceptarlo, pero en el contexto guatemalteco regularmente eso no pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede exigir a una institución que tenga rampas, por ejemplo, o que tenga las herramientas que esta persona necesita? O sea, no solamente hablando de discapacidad física, sino que cualquier otro tipo de discapacidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los mecanismos para venir y decir, bueno, o sea, necesitamos que usted incluya a mi hijo o hija en esta institución y que se cuente con estas herramientas, ¿verdad? Porque hay casos de maestras sombras, por ejemplo, pero esa maestra sombra la tiene que costear la persona, no el colegio. Entonces, ¿cómo funciona? En primera instancia, el rector de todo lo burocrático y que le pueda dar una respuesta y que el colegio se vea obligado a, tristemente,
Pero es cierto, Ministerio de Educación, leer también las leyes que ya están aprobadas de acceso a una educación inclusiva, el informarse y el presionar, porque hay colegios, bueno, y casos, ¿verdad?, que sí se evidencian de colegios que no están en la gana ni en la disposición de adecuar sus instalaciones, entonces lo que hacen es cerrar puertas y no recibir a estos chicos. Entonces, si tú conoces a padres de familia o vas a conocer más adelante, quién sabe, recomendarles que vayan al Ministerio de Educación y también que se asesoren, que reciban asesoría del CONADI a través de un abogado para solventar su problema. Pero hablando desde yo fuera el colegio, es bueno que el colegio sepa decir sí acepto y no acepto, porque es un reto que asume tanto el colegio como el padre de familia. Entonces hay colegios que no quieren hacer una inclusión, entonces es mejor que no la hagan, porque al final va a ser un maltrato para el chico, porque solo los va a obligar un ministerio de educación. Entonces, la solución del problema que mencionaste es recibir una asesoría legal ministerial y también del Consejo de Personas del CONADI, pero también el conocer que existen ya colegios, chicos, que son especializados para personas con necesidades especiales. Acá hay otra duda, es de Noemí Morales y dice, ¿cómo puedo incluir a 2 chicos con problemas de aprendizaje a mis clases? Ellos hacen acto de presencia, pero los veo en la luna y obviamente no van al mismo ritmo. Claro. Saben, hablando de innovación educativa un poquito, es decir, a los docentes guatemaltecos nos hace falta que recibamos herramientas que nos capaciten de cómo enfrentarnos a los casos del día a día y saber que los niños van a su ritmo. Entonces, Miriam, los alumnos que tú tienes, por ejemplo, tienen adecuaciones curriculares, pero, ya, se aprovechan de esa adecuación curricular. ¿Los puedes ayudar? Ya, sí, comprendo. Es decir, al final la adecuación es para que ellos ganen de grado sin que ellos hayan aprendido realmente. Es cierto, yo voy a adecuar una competencia a las posibilidades del chico y al final va a ganar porque lo dejé pasar. Esa es una forma de pensar, pero como docentes, al hacer adecuaciones, en primer lugar tenemos que saber cómo evaluar la adecuación que nosotras estamos imponiéndole al estudiante al momento de aprender, y en base a esa evaluación que hagamos, sepamos que sí aprendió y no lo dejemos pasar solo porque sí. Yo sé que en el aula voy a enfrentarme a 50 alumnos, a 35 alumnos, y hacer una adecuación es un trabajo extra. Pero chicos, eso de ser docentes es vocación, entonces sí se puede, sí se puede. Y evaluarlos no es solo cualitativo, no es solo con números, no es cuantitativo, es cualitativo, es saber si él alcanzó a sumar 3 operaciones, si está logrando alcanzar el indicador de logro. Entonces, qué bueno que vaya a su ritmo, pero también es bueno saber que haya alcanzado el contenido que yo quiero que tenga a través de pequeñas evaluaciones, ya sea si alcanzó o no alcanzó, utilizar listas de observación como lista de cotejo, rúbricas que me permitan evidenciar el conocimiento que yo quiero, que sea esencial para que el niño lo tenga. ¿Alguien más? ¿Otra duda, chicos? Yo tengo una duda, licenciada. Yo tengo actualmente un alumno en 4º bachillerato. Él sufre discapacidad intelectual y a la hora de realizarse los exámenes de unidad, él se pone nervioso al tener
a sus compañeros normales, por así decirlos, en la misma clase. Al momento de que ellos salen, ya vuelve la confianza. ¿Qué puedo hacer para que él no se sienta nervioso y pues ya se empiece a adecuar con su grado, con sus compañeros? José, hay que entrenar al chico con discapacidad intelectual ante un examen. Un examen es desconocido para cualquier niño. Desde la preprimaria, chicos, el mencionar palabra examen es como, ¿con qué se come eso de examen? Entonces, partir un entrenamiento de decirle, mira, hoy vamos a tener un examen. ¿Y el examen qué es? Pues va a ser una hoja, va a ser una actividad física, en el que vas a demostrarme lo que me has demostrado hasta hoy, que tú lo puedes hacer. Entonces, puede comenzar a evaluarlo con pequeños exámenes rutinarios para que el niño, a través de la plasticidad cerebral, se acostumbre a que va a tener un examen y no se tiene que poner nervioso. Entonces, ahí incluye también la inteligencia emocional del estudiante con discapacidad intelectual. Hay que recordarnos que las funciones ejecutivas, es decir, que estamos trabajando con un cerebro que está en constante cambio y que tiene distintos ritmos. Al tener discapacidad intelectual, nos vemos enfrentados a una disfunción ya de la cognición, ¿verdad? Entonces hay que trabajar el doble y pequeñas rutinas de entrenamiento al examen, me pueden ayudar mucho. Y que el examen no sea solo teórico, sino que implique el movimiento corporal o que el examen pueda ser un proyecto, también le ayudaría mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Mandre nos comenta o pregunta más bien, ¿cuáles son los tips para crear conciencia de inclusión en todos los ámbitos? Sí, bueno, eso me lo digo preguntando yo, que no veo un cambio. No, hombre, pero sí hay un cambio todos los días. En primer lugar, el empatizar, el querer una empatía hacia la diferencia, que las diferencias son buenas, no son malas. Que el nacer con 2 brazos está bien, pero el nacer sin brazos también está bien y que se tienen las piernas en este caso. Es decir, si no tuviéramos brazos para que fueran nuestros brazos. Es decir, hay un síndrome, hay otra persona muy famosa, ahorita se me fue el nombre. Él nació con un síndrome que de hecho no tiene brazos, entonces utiliza las piernas. Mi primer consejo para crear esa conciencia de inclusión en nuestro entorno es el buscar videos de personas que no sean las regulares, que sean extraordinarias, que en base a la discapacidad de nacimiento hayan logrado y estén alcanzando metas pequeñas, grandes o gigantes, ¿verdad? Es ponernos a pensar que los seres humanos son diversos y que ante esta diversidad pueden alcanzar lo que sean con las herramientas que ellos vayan alcanzando en su día a día. Entonces, la inclusión va a ser posible a la medida que nosotros tengamos esa conciencia de empatizar con el otro y también de brindarles las herramientas que necesiten. ¿Alguna otra duda? Existen, les voy a compartir, les voy a hacer llegar con José videos útiles que ustedes pueden ir chequeándose durante la semana para darse cuenta que hay personas con discapacidad intelectual que son psicólogos. Les estoy hablando de Alejandro Pineda, él es una persona con síndrome de Down, fue la primera persona que se graduó de psicología clínica de una universidad europea, él es español, y
puede ser un buen inicio para que ustedes sepan qué es la inclusión y cómo él ha abierto estas brechas, ¿verdad?, de desigualdades. Kimberly, compárteme tu comentario. ¿Qué nos quieres decir? En el colegio en donde yo trabajo, el año pasado habían dos niños con discapacidad, uno con discapacidad física y un niño con autismo. Y el niño con discapacidad física no tenía maestra sombra. Hasta este año tuvieron una maestra sombra y a él le ha servido bastante porque ha sido de bastante apoyo. Y el niño que tiene autismo, que estaba el año pasado en preparatoria, tenía maestra sombra, pero el problema era de que él no podía estar en el salón de clases, siempre andaba afuera y entonces la maestra sombra no parecía como maestra sombra, sino que como niñera, porque ella solo andaba siempre detrás de él. Y en el caso del niño de este año, que le colocaron maestra sombra, el que tiene discapacidad física, por ejemplo, en mi clase, es como que ya poco a poco él ha podido hablar un poco más y en el caso de la clase de inglés es como que ya empieza a participar un poquito más con la ayuda de la maestra sombra. Y también tenemos el caso de un niño que tiene 3 años. eh, eh, el comportamiento de él indicaba como que tuviera autismo, pero le hicieron exámenes y salió negativo e incluso lo llevan a la psicóloga porque su comportamiento, por ejemplo, él no puede estar en el salón de clases, siempre anda fuera del salón, le pega a los niños, él se comporta muy agresivo y es como que en esa situación ahorita estamos así como que viendo qué es lo que se puede hacer porque los papás han apoyado bastante al colegio, pero le hicieron los exámenes y sí salió negativo de que va a ser autismo. Bueno, te voy a responder con los dos casos. El primer caso que tú mencionas, que es la maestra sombra, que al final es su niñera y no ha progresado. Actualmente la maestra sombra no debería de existir. Es decir, es una mala costumbre porque el niño, como tú bien lo dijiste, la convierte en su niñera o al final ella le para haciendo todo. Lo mejor es que las familias con chicos que tengan necesidades especiales y otros trastornos o enfermedades raras, pocos comunes, se acerquen a establecimientos que hoy por hoy es su pan diario, es decir, que son centros especializados. Hay una lista en Wikipedia de centros autorizados del Ministerio de Educación Pública, ya con zona y con número de teléfono que los padres de familia se pueden abocar para que sus niños estén en estos centros educativos y que reciban una mejor educación, porque si el niño no progresa con una maestra sombra, no lo va a lograr. Es decir, la maestra sombra solo es un auxiliar, no es quien le tiene que hacer las cosas, ni mucho menos es su niñera. Entonces, esta recomendación doy, Kimberly, que tú seas una medio asesora ahí, que le digas a los padres que existen centros educativos especializados para atender las necesidades de su hijo. El segundo caso, te comentabas de este nene que presenta rasgos autistas. En la actualidad ha habido mucha tergiversación de qué es el autismo. El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que presenta muchas modalidades porque es un espectro. Entonces hay distintos rasgos que debe de tener una persona de autismo. La mayoría del problema que están viendo ahorita los especialistas es que los niños, por no tener una estimulación temprana previa a la escolarización, presentan rasgos de autismo, porque no han tenido esa convivencia con el otro, porque no han tenido un ambiente que les permita estimular las áreas cognitivas, entre otros. Entonces, si ya descartaron con este alumno que no tiene autismo, entonces es probable que sí
pueda llegar a tener algún problema de aprendizaje por la mala conducta que tenga. Entonces, tiene que tener la compañía de un equipo multidisciplinario, es decir, psicopedagogo, que pediatra, la maestra, elaborar un plan de intervención en donde te incluyan a ti y auxiliarlo, especialmente trabajar el área emocional, porque tú decías que no ha aprendido a ser un buen compañero, entonces hay que trabajar lo emocional en casa, especialmente valores positivos, de cómo tratar a los demás, también utilizar un refuerzo positivo en lo conductual. Ahora vamos a ver, vamos a leer. Dice Nestlé, una consulta. Señas es importante, ya que yo estuve estudiando. Sí, Nestlé, con el lenguaje de señas. Bueno, la lengua de señas, yo con todo este entusiasmo de seguir trabajando en las necesidades especiales y atender a esta población, me he enfrentado también en la burla, ¿verdad? Y se los digo así fresca, porque desde casa, que se burlan por algunas señas, en este lenguaje de señas que yo los he utilizado con mis alumnos. Entonces, la conciencia que tú le tienes que hacer a tus compañeras es que ellas sepan que existe una inclusión educativa, Nestlé, que aprendan a apreciar la diversidad del ser humano, que no lo condicionen por las características diferentes y decirles que el lenguaje de señas es otra forma de comunicarse, con las manos especialmente, ¿verdad? Entonces, es gestual, es con las manos, ¿sí? Inculcarles que es muy importante. Que existen personas que utilizan la comunicación de su cuerpo para expresar sus sentimientos. ¿Alguien más, chicos? ¿Otra duda que tenga más de alguien? ¿Comentarios? Yo, yo tengo una tía que que tiene el síndrome de Down y pues ya ha estado en alguna institución para poder estudiar, pero por algunas razones ya no la pudieron aceptar porque tal vez era muy violenta o tenía muchos problemas con sus compañeros que eran pues igual, ¿verdad? Entonces, y a veces se altera mucho o a veces tal vez no hace caso. Entonces, me gustaría saber de qué forma la podríamos ayudar y las formas en las que podríamos actuar para que no se altere tanto, pues porque estas personas tienen una fuerza bastante grande y pues si se altera muy rápido y entonces eso, no sé, me gustaría saber de qué forma la podría ayudar. Tienes razón, Kelly. Ellos tienen mucha fuerza o una fuerza no medible porque tienen hipotonía. Esto significa que sus músculos son flácidos, pero al mismo tiempo no controlan la fuerza. Entonces, no miden sus capacidades en cuanto a fuerza. Y, bueno, ¿cómo ayudarte? Especialmente que tenga una rutina. Esta nena, ¿verdad? Si esta chica con síndrome de Down, que es importante que tenga una rutina de qué tiene que hacer todos los días, pero también enseñarle que no siempre vamos a hacer toda la rutina, que a veces la rutina del juego la podemos cambiar porque vea una película, o la rutina de ver la película la podemos cambiar porque tenemos que ir al parque, o tenemos que ir a regar las plantas. Entonces, que la rutina tenga modificaciones, que no siempre va a tener que hacer lo mismo, pero sí va a tener siempre que lavarse los dientes, hacer la cama, ponerse la pijama, por ejemplo,
acostumbrarla a los cambios, ese es el punto. Al establecer una rutina y que esta misma rutina tenga cambios, es para que se acostumbre a los cambios. Entonces vamos a estimular la plasticidad cerebral, porque hay un área del cerebro que es afectada por el síndrome a nivel cognitivo y que les cuesta más adaptarse al cambio. Entonces, sí, tipo, es una peculiaridad del síndrome de Down por las características como otros síndromes. Entonces, número 1, rutina. Número 2, que esa rutina sea cambiante. Ahí te puedo ayudar, Kelly. Y Gracias. voy a darle a José más recursos, de verdad. Voy a hacer, vamos a hacerles un listado de dónde puedan acceder, porque sí, en nuestro entorno podemos hacer el cambio. Y qué bonito ver su entusiasmo. Gracias, lo voy a tomar muy en cuenta. Otro. Creo que este es el último comentario, por lo que estoy viendo ya a las 5:30. Entonces, dice, ¿dónde podemos encontrar recursos para apoyar a personas con discapacidad en el ámbito educativo o escuela? Yo soy maestro de inglés y no tengo mucho conocimiento sobre lo que estamos hablando en la discapacidad. Claro. Bueno, hay áreas del CONADI, conadi.com.org o CONADI Guatemala en Google. Pueden encontrar la teoría legal de lo que está pasando con la discapacidad en Guatemala. Número 2, el ser maestro es un reto constante porque nos enfocamos en una diversidad de niños, entonces las herramientas que tenemos a veces son pocas en nuestro lugar de trabajo, pero tenemos que maximizar los recursos como la tecnología. Entonces, tienen que seguir páginas, chicos, en Facebook. Voy a pasarle a José, pero en Facebook hay páginas, hay un grupo de educadores especiales de Guatemala, búsquenlo. Ahí publicamos noticias de actualidad de cómo enfrentarnos a los retos cuando trabajamos con personas con discapacidad dentro del aula. También algo muy importante es seguir esta página que se llama Down 21. Se los voy a escribir en el chat. Down 21 es una página española que trabaja y hace estudios profundos de personas con síndrome de Down. Es un gran recurso para todos aquellos que tenemos contacto con los chicos de síndrome de Down. Y a ser docentes tenemos que innovar en nuestro lugar de trabajo. Es un reto y adelante, chicos. Les voy a pasar con José, de verdad, los recursos que yo uso y me han servido para que ustedes sepan. Gracias, Kelly, por el aplauso. Bueno, muchas gracias, licenciada, de nuevo por su tiempo y por haberse tomado el tiempo de estar con nosotros. También aquí está con nosotros María Andrea Chang, más conocida como Mande Chang. Ella es nuestra Project Manager General y pues es un gusto y deseamos tenerla en una próxima ocasión, y en nombre de toda AG y los que colaboramos en AG, le agradecemos mucho por su tiempo de nuevo y gracias por esta charla muy interesante. De nada, chicos, y recuerden que nosotros somos el cambio desde nuestro lugar de casa, de trabajo, y la sociología es eso, es un fenómeno, estudia un fenómeno social, en este caso la educación. Y eso es todo. Y no salgan de sus casas. Gracias a todos, feliz tarde. Esta charla, si en dado caso ustedes entraron tarde, la van a poder encontrar en YouTube o en Facebook, en nuestra página estamos como Comité Departamental AG Ciudad. Así que muchas gracias a todos y esto ha sido todo por hoy. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales porque vamos a estar compartiendo más charlas. Hasta entonces. Gracias por todo.